Vivir Radio A. Muy, pero muy buenas tardes para todos, todas y todes. Aquí estamos desde la radio pública de Avellaneda en este ciclo de entrevistas La Varieté, con un día precioso afuera, 16 grados, acompañados ahí de un cielo que se está despejando muy de a poco, pero realmente un solcito precioso, y por supuesto desde la radio pública de Avellaneda acompañándoles con un montón de propuestas para que puedan disfrutar este próximo fin de semana. Acompañada, por supuesto, con todo el equipo de la radio, allí en los controles, Rodri Zavala, Gu Gómez, andan por allí también Jean-Viale Torres, todo nuestro equipo de operación aquí en la radio. Lu Fenti en la voz en off y en las redes, Susi Sánchez en la producción, Mariana Lapiru, Gaby Caoxiascoa en la dirección de la radio pública. Soy Nati Estrada y nos vamos a meter de lleno en una propuesta que tenemos para este fin de semana que se viene en el Cine Teatro Municipal de Wilde. Se viene Castelli, El Rayo, de Lía Salas, y vamos a hablar con Juan Manuel Correa, su director, que nos va a contar un poquito de qué se viene esta obra teatral en el Cine Teatro Municipal de Wilde. Juan Manuel, bienvenido. Nati Estrada te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de poder estar hablando con ustedes. Bueno, gracias. Para nosotros siempre es un placer poder compartir con vecinos y vecinas lo que se viene en nuestros lugares, ¿no? de la cultura, como es el Cine Teatro Municipal de Wilde, tan lindo. Y se viene esta historia de Castelli, que bueno, cuando pensamos en la historia escolar, nos habla del orador, ¿no? de la revolución. Y la obra dice El Rayo, ¿no? ¿Cuál es el Castelli que vamos a ver ahí en el escenario? Contanos un poquito. Bueno, en principio sí, comparto las palabras. La verdad que va a ser mi tercera vez que actúe ahí en ese hermoso teatro Cine Wilde, porque además la alegría de comentarles que me crié a 100 metros del Cine Teatro Wilde, así que para mí el placer es doble, y además para llevar esta historia. Y lo que van a ver es Castelli, El Rayo. Cuando vos mencionabas lo de la escuela, en mi caso, y les cuento que en la totalidad del elenco conocíamos muy poco de Juan José Castelli, es decir, lo conocíamos como el orador en la primera junta, en los primeros meses de la Revolución de Mayo, pero muy poco de la importancia que tuvo esos primeros meses convulsionados y tan apasionados de la Revolución de Mayo, con Juan José Castelli, con Mariano Moreno y con Manuel Belgrano, ¿no? Manuel Belgrano lo conocemos un poco más, y a Mariano Moreno quizás también un poco más, fundador de La Gaceta. Y ese triunviro, estos tres secretarios de la primera junta, fueron muy importantes. Tenían un proyecto americano, y querían llevar realmente los dogmas de la libertad, de la igualdad, de la independencia, de la abolición de la esclavitud, de lo que los indios eran iguales a todos, incluidos hasta de ser gobierno. Esos preceptos que estaban en la base fundacional de la primera junta los llevaron, incluso siendo abogados, y después pasaron a ser, en el caso de Castelli, coronel a cargo de los ejércitos del norte, para liberar a la América y para que toda América sea una gran familia, como dice en sus textos, y que por la fraternidad podamos igualar a las naciones más respetadas en ese momento del mundo. Este era Castelli, que además a las batallas lo acompañaba su mujer, una Patricia, que discutían con él, y en la obra aparece el personaje vivo que discute con su mujer, que acompaña esos preceptos independentistas, esa fuerza
de liberación y del americanismo y de levantar a la Argentina como una patria libre, como una patria hermana de los americanos, que vivían incluso antes de la llegada de los españoles en América, y discutían, pero también estaba en discusión si seguir adelante, digamos, por la vida pública o la vida privada, cuidar puertas adentro a su hija, cuidar la relación, cuidar la familia. Estaba en discusión ese hombre público o ese hombre privado. Claro. Hasta dónde va el valor, los ideales, ¿no? Gente que dice, bueno, o seguís por el mundo o cuidamos la casa, cuidamos nuestra hija, cuidamos nuestra familia y nos volvemos al hogar. Esa discusión también aparece en la obra. Qué lindo. La obra se enfoca en un lapso de solo 1 año y medio, que es un tiempo muy corto, pero demoledor, entiendo. ¿Por qué se decidió, digamos, recortar la historia justamente en este periodo, ¿no? Que pasa muchas cosas, que es muy frenético? La obra nace, bueno, del autor Elías Salas, que investiga Ujú. durante muchos años, tomando varios textos. No hay tampoco mucho Mm, sobre todo, no hay mucho, pero no hay muchísimo como hay sobre otras cosas, mm, sobre las internas de la Revolución de Mayo. Esta época fue porque desde el 25 de mayo de 1810 mm, hasta un año y medio después que muere Juan ujú, José Castelli, es el trayecto de la obra, es la condensación de su vida desde que asume la primera junta, desde que se declaran independientes de la corona española y todo lo que tiene que ver con las internas de los dialoguistas, el ala dialoguista, el ala más radical, llamados los jacobinos, como eran llamados Mariano Moreno, Belgrano y Castelli, entre otros, que mm, eran más, digamos, por decirlo de alguna manera, más radicales en la independencia total, definitiva y absoluta mm. con España, eh, y los que querían moderar y los que querían acordar y ser más dialoguistas, que estaban, ¿no? Que estaban y que estuvieron y que siguen estando. Son lo maravilloso de cuando tocan estos materiales de ponerse en la piel y de estudiarlos, es que descubrimos que además de los datos, porque la obra tira datos, pero la obra también, el intento que tenemos, que llevamos este viernes al Cine Teatro Wilde a las 20 horas, es que además de la historia, que además de los datos, puedan ver a personajes vivos, Mm, apasionados, discutiendo sobre la dirección de sus propias vidas, mm, si lo público, si lo privado, si lo colectivo o lo más individual y privado, mm, vivo ahí. Además, en el contexto de la recreación de esa incipiente patria que luego fue la Argentina, se estaba discutiendo en ese momento. La idea es llevar una discusión viva y que mm, además nos proponga y nos empuje y nos lance a repensarnos hoy, a ver cuánto mm, de eso que estaba antes es tan viejo, es tan nuevo, es actual, está vigente, ujú. y cuánto no. ¿Cómo se trabaja desde la dirección teatral ese contraste tan enorme? Porque bueno, empezamos hablando justamente, ¿no? Del gran orador de la revolución y de lo que su palabra fue tan importante, digamos, para todo lo que vino después. Y él termina falleciendo en un silencio absoluto, de un cáncer de lengua. Digo, ¿cómo se trabaja ese contraste, ¿no? En la misma persona. Mira, nos pareció interesante trabajar el concepto o la Mm, idea y la atmósfera mm, de una guerra constante, de una mm, guerra que genera una atmósfera exterior, pero también de una guerra interior. mm, La guerra interior, la propia enfermedad. Él murió de claro. cáncer de lengua, eh, ya enfermo en los últimos años, preso y, y- y, bueno, discutiendo desde la cárcel, pero preso y muere ahí con una enfermedad, con una guerra interna Mm, que pierde la batalla y que la externa también. ujú, Los años posteriores dan a entender que eh, fueron los grandes derrotados. mm. Moreno murió en el barco, y lo tiraron al mar. No se sabe si porque estaba, o a ciencia cierta, si se envenenó o si lo envenenaron, pero lo cierto es que su cuerpo cayó al mar, lo arrojaron al mar. Castelli, preso y muerto. Y Mm, Belgrano después tuvo un poco más de gloria, aunque
también tuvo un final triste, solitario y pobre, empobrecido, a pesar de haber sido un gran guerrero en la famosa batalla de Salta, de abogado a guerrero por la libertad de la patria, de la América. Pero bueno, fueron los grandes derrotados, ¿no? En una, en una historia que parece que tenemos que es muy larga y que bueno, que en definitiva no lo es tanto, ¿no? Y que que esas hechuras que tienen que ver con la bandera y que en la puesta en escena se ve, hechuras digo porque hay trazos de tela que están cortados, que tienen sangre, que tienen blanco, que tienen luz, que tienen rojo, esas hechuras eh, que hacen la constitución de lo que hoy es nuestra Argentina, tratamos de que esté ahí. Y lo importante de la puesta de escena es buscar cómo son esos cuerpos, cómo es esa atmósfera, cómo suena la música. Hay una música en vivo, el diseño fue de Martín Pavlovsky, lo ejecuta Kirill Odoevsky, que es un actor ruso, que además también es músico y genera unos climas que tienen que ver externos a la guerra y también esto que les contaba, internos de De Castelli, y además un Castelli en este caso, en esta apuesta, afiebrado, tomado desde una fiebre en los instantes previos a pasar a la inmortalidad, donde esa fiebre la trae, a partir de esa fiebre alta, rememora a sus momentos con las mujeres, como Juana de Arco, como una esclava que Andrés Rivera le puso Belén, que es el simbolismo de esas esclavas a las que Castelli también quería liberar, y a Juana, una comandante que siendo mujer se lanza también después de dicen que no tuvo contacto con él, pero sí que él cuando lo perseguían, estuvo escondido en su finca, y a partir de haberse enterado de lo que fue el fuego, el rayo de Castelli, ella decide también lanzarse y sumarse a la lucha, a costa de todo, ¿no? Claro, cuando se dirige una obra histórica, me parece súper interesante, que me imagino que debe ser por ahí a veces complicado salir como de ese solo margen histórico y poner la persona o el personaje de carne y hueso, ¿no? Como estamos viendo a alguien humano con sus contradicciones humanas, que bueno, que por ahí a veces, como decías, no está tan escrito sobre esa persona, y por ahí eso es, digo, más complejo llevarlo a una escena teatral. Sí, total, es el gran desafío, porque lo que hablábamos recién, la historia en este caso es un acontecimiento, es un hecho que sucedió más o menos parecido a lo que traemos al escenario con el recorte, en este caso que hago con el equipo artístico técnico, que es el recorte escénico. Claro. Una cosa es leer y otra cosa es ir a vivir una situación histórica con personajes que pasaron y que dejaron huella. Bueno, ¿cómo le damos corazón? ¿Cómo le damos respiración? ¿Qué cuerpo tiene? ¿Qué velocidad? ¿Qué, qué energía, ¿no? ¿Qué energía? ¿Qué fuerza? Entonces, el desafío es que sea una situación vívida, que esté ahí latiendo, que respire, que el espectador se muestre, se meta y respire con los actores, con las actrices, y que además de todo eso después eh, ojalá les despierte algo más sobre pensar que esto es algo que estuvo vivo, pero que además pasó y que tiene que ver parte de nuestra historia, de la cual sabemos poco, y que Claro. nos impulse un poco más a pensar la identidad, porque el teatro, si, lo dice mucho el maestro Pompeyo Oliver, el teatro al ejercerlo devuelve una identidad oculta, que es la identidad de cualquier persona que se dedica al arte. Ahí que en el teatro, cine teatro municipal Wilde hay un montón de actividades artísticas como baile, canto, para las personas, para buscar esa situación o esa identidad de artista que tenemos todos los seres humanos, que el arte nos devuelve y que al devolverlo arriba al escenario se convida y puede ser que se produzca el hecho teatral, el hecho mágico por el cual amamos los espectáculos o el arte en vivo,
es que uno mismo que esté expectando se pregunte por su propia identidad, y la del sujeto y la del colectivo también, ¿no? En este caso, nuestra identidad. Nosotros somos esta identidad, Y, somos esta parte de nuestra historia. y en ese contexto de ese nacimiento de la patria, hace un ratito lo decías, también que nos invita, ¿no?, a pensar o a reflexionar este 2026, tal vez ese diálogo, hay ahí en la información y en la propuesta de la obra una frase de Juan José Castelli, dice: aspiro a que toda América del Sur forme una gran familia y que por medio de la fraternidad podamos igualar a las naciones más respetadas del mundo. ¿Y qué nos viene, no?, a decir Castelli en este pleno 2026, cómo se dialoga con esta Argentina de hoy? Sí, claro. La verdad que, bueno, eran Castelli, como decía, Moreno y Ujú. Belgrano y Monteagudo, abogados formados en Chuquisaca, que era la universidad donde se formaban los ILU, o sea, eran tipos muy maravillosos desde el punto de vista del lenguaje. Los discursos de Castelli son, bueno, Lía los trae y están en la obra, y cuando vengan el viernes son magníficos. Esto que acabas de leer, ¿no? Ujú. Son discursos que matizados, eh, algunas personas que se dedican a pensar eh, lo americano, la nación, la identidad, la independencia, lo siguen diciendo de otra manera, pero sigue estando, sigue dialogando, ¿no? Mm. Eh, esta situación de, bueno, queremos ser libres, qué significa la libertad, Claro. y cuál es el costo, y bueno, trae todo eso, Ujú. trae repensar en el 26, incluso para adelante, también Mm. qué tipo de comunidad, de país queremos ser ante el mundo, Bien. ¿no? ¿Qué tipo de situación, cómo nos planteamos el Queremos, futuro? total. Soberano, extractivista, Mm. dejemos vamos a hacer, ¿no? Que extraigan todo y que se lleven las riquezas a cambio de qué, o ser soberanos, Ujú. agarrar los preceptos de nuestros, quienes nos precedieron, y ver si podemos seguir ese camino, es posible, cómo Total. hacemos, cómo dialogamos, cómo consensuamos. Bueno, todo eso está, que pareciera solamente una parte exclusiva de la política y de los políticos, y que en definitiva eh, es parte de cada uno de los que habitamos el suelo argentino, elegir cómo queremos vivir y qué país. Ujú. Ojalá que este granito que nosotros llevamos ahora al teatro en Wilde, y más adelante ojalá a otro lugar, pueda despertar eh, alguna conversación, y a alguien le interese ir a averiguar, y a alguien le interese volver a charlar el tema, y así empezar a humildemente poner semillas que vayan volviendo a traer el tema, Ujú. porque el tema tiene que ver con todos nosotros, los que tenemos hijos y los que no, tienen sobrinos, o los que ven a los niños y a las niñas en la calle, pensamos en qué va a quedar, qué va a ser para ellos, Ujú. qué va a ser del agua, qué va a ser de la naturaleza, qué va a ser de nuestros glaciares, nuestros mares, cómo hacemos para cuidarlos, Mm. ya no por los que nos queda poco, o más o menos, porque nunca se sabe nada, eh, pero cómo hacemos para cuidarnos, y para vivir más dignamente, y qué significa la dignidad para cada quien de nosotros, ¿no? Total, totalmente. Bueno, vamos a esta propuesta entonces, viernes 19 a las 8 de la noche. El show es a la gorra, importante decirlo también para que puedan todos acceder. Sí, las esperamos. Ahí a latir con nosotros esta parte de la historia, que estoy muy convencido de que los va a atrapar, Buenísimo. Bueno, las va a te atrapar. agradezco mucho, Juan Manuel. Éxitos para este viernes. Bueno, muchas gracias. Un beso Gracias por ese grande. llamado.
Besos para todos. Chau, chau. Chau. Hablábamos con Juan Manuel Correa, el director de Castelli y el Rayo, que se viene en el cine municipal, en el cine teatro municipal de Wilde. Por supuesto, pueden hacer reservas al 11 71 07 1800 a partir de las 8 de la noche de este viernes en Cruz Varela 6261 Wilde. Agradeciéndole a todo el equipo de la radio, allí en los controles, Rodri Zavala y Agu Gómez, Lu Fendi en la voz en off y en las redes, Susi Sánchez en la producción, Mariana Lapiru, Gaby Cauxiascoa en la dirección de la radio pública. Soy Nati Estrada, nos encontramos en otra edición de La Varieté. Chau, chau. Vivir Radio A.